Hola, yo soy Miguel Cruz y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy hablaremos del cáncer de mama y su origen emocional. Antes de comenzar a hablar específicamente del cáncer de mama, es importante mencionar que todos los síntomas físicos y enfermedades se derivan de un shock o impacto emocional en nuestra psique, que no hemos gestionado de una manera eficiente. Reich Gerd Hammer, médico alemán especialista en medicina interna, entre otras, a través de varias investigaciones y de su propia experiencia, ya que él desarrolló cáncer de testículo y su esposa cáncer de mama meses después de vivir la pérdida de su hijo a causa de un trágico accidente. Hammer fue el descubridor y promotor de esta información a través de la nueva medicina germánica y nos explica que para que se desarrolle el síntoma o enfermedad en nosotros, este shock o impacto emocional debe tener las siguientes características. Número 1. Tiene que ser muy agudo. Quiere decir que realmente sea algo muy impactante para la persona que lo experimenta. Número 2. Totalmente inesperado. Número 3. Vivido en soledad. En este punto no se refiere a que la persona que experimenta el shock emocional forzosamente se encuentra sola en el momento en que sucede, sino más bien se refiere a cómo se siente esa persona respecto a lo vivido. Es ese sentimiento de nadie sabe cómo me siento realmente, nadie me comprende. Te pongo un ejemplo. Una persona que es despedida de su trabajo sin previo aviso, totalmente inesperado, y se lo platica a sus amigos y estos le dicen: no te preocupes, échale ganas, vas a salir adelante. En este ejemplo, esta persona vive en soledad lo que realmente siente en su interior. Siente que sus amigos no lo pueden entender porque ellos sí conservan su trabajo. Y por último, número 4, sin solución aparente. Ese sentimiento de no poder hacer nada para cambiar esta situación. Tomemos en cuenta que cada persona vive de manera distinta los conflictos. Y la manera en que afrontamos esos conflictos está condicionada por nuestras creencias y por nuestros programas inconscientes que se construyen a través de nuestras experiencias del pasado y de toda la información de nuestro transgeneracional. Principalmente de todos aquellos conflictos que allá atrás nuestros padres, abuelos y bisabuelos no pudieron gestionar o solucionar de una manera eficiente. Y esta información se va heredando de generación en generación hasta la tercera o cuarta generación y en algunos casos hasta la séptima generación, con el objetivo de trascenderla, y la única forma de lograrlo es viviendo las mismas experiencias que ellos. El propósito que tienen nosotros, las enfermedades y síntomas, no es el de hacernos daño. De hecho, la enfermedad es la manera que tiene el inconsciente biológico de ayudarnos a solucionar el conflicto o estrés que estemos experimentando. Y la forma en que lo hace es, ya sea incrementando la función del órgano o parte del cuerpo donde se presenta el síntoma, disminuyendo su función o inactivándola. Y esto sucede de la siguiente manera. Cuando se percibe el shock o impacto emocional, este entra en nuestra psique. Llega a nuestro cerebro como órgano biológico que es el encargado de ordenar y administrar las funciones de todos los demás órganos del cuerpo. Y manda una señal al órgano o parte del cuerpo que pueda ayudar a solucionar el conflicto. Un ejemplo muy sencillo es un hombre que está en su casa con su esposa y su hijo viendo televisión por la noche. En eso, este hombre tiene la necesidad de salir a caminar y dejar a su esposa y a su hijo solos en casa, pero se siente culpable de querer salir ya que estaban pasando un momento en familia, y aún así decide salir a caminar solo. Ya en su caminata este hombre da un mal paso y se dobla el tobillo, y no puede seguir caminando, y se tiene que regresar a su casa. En realidad, es su inconsciente biológico que le está ayudando con ese sentimiento de sentirse culpable por abandonar a su familia en casa y salir a hacer algo que quiere hacer. Pero para que esta persona haya experimentado esto, forzosamente en su inconsciente están guardadas experiencias dolorosas de su infancia, donde a lo mejor su padre salía por la noche a tomar con los amigos o con otras mujeres y hubo mucho sufrimiento por esta situación. A lo mejor
Veía a su madre sufrir mucho cuando el padre se iba y él se sentía abandonado, como si su padre no lo quisiera. Posiblemente su padre vivió las mismas experiencias con su padre cuando era niño. Aquí, el inconsciente tiene guardada la información de que cuando el padre sale por la noche solo, es igual a abandono y sufrimiento, y hará todo lo posible para que esto no suceda, porque además el abandono para el inconsciente es peligro de muerte. Todo esto dependerá de la información y programación con la que haya sido programado el inconsciente de esta persona. Por eso es tan importante tomar conciencia de esta información que nos programa, ya que nos permite tomar nuevas decisiones en conciencia, ya que en este ejemplo, este hombre no estaba abandonando a su familia, solo iba a dar una pequeña caminata, a lo mejor para relajarse y sentirse bien. Si hace conciencia de esto, la culpa desaparece y el inconsciente biológico ya no tendrá que intervenir de esa manera. Cuando tomamos conciencia de esto, cuando comprendemos cuál es el propósito de nuestro síntoma o enfermedad, nos podemos dar cuenta que la enfermedad en realidad es el mayor acto de amor que nos da nuestro inconsciente biológico. El mayor acto de amor que nos damos a nosotros mismos para poder solucionar nuestros conflictos que conscientemente no hemos podido. Una vez dicho esto, vayamos al cáncer de mama. Lo primero que debemos tomar en cuenta es ver cuál es el sentido biológico de la parte del cuerpo donde se presenta el síntoma o enfermedad. En este caso son las mamas o senos. El sentido biológico es: ¿para qué me sirven las mamas o senos? ¿Cuál es su función? Y su principal función es la de nutrir y proteger, ya que cuando un bebé nace, la fuente de alimento o de donde se alimenta ese bebé es de los senos de la madre, y de ahí ese bebé obtiene los anticuerpos que lo protegerán y defenderán, y a su vez ayudarán a crear su sistema inmunológico. También la protección a nivel físico, ya que después de nacer, el bebé, el lugar más seguro para él es estar en los brazos de su madre pegado a su pecho. El pecho es símbolo de protección. Cabe mencionar que para una mujer primero es el territorio y después es el nido. La mujer necesita sentirse protegida para poder proteger ella a su hijo. Y cuando hablo de territorio, no solo me refiero al espacio, al lugar que habita. El territorio también puede ser su cuerpo, sus ideas, sus pensamientos, puede ser su pareja, sus hijos, sus cosas, todo lo que ella considera que es suyo, como por ejemplo mi familia, mi marido, mi trabajo, mis ideas, mi negocio, etc. También la mama o seno, donde se presenta el cáncer, nos informa cuál es el conflicto emocional que vivió la mujer y que originó el cáncer de mama. En personas diestras, el seno izquierdo tiene que ver con la familia, con los hijos, ya sean estos reales o simbólicos, como puede ser una mascota, un negocio, un sobrino e incluso cualquier persona que para ella sea como un hijo. En este punto es muy importante saber que de manera inconsciente también esta persona puede ver a su propia madre o padre como sus hijos. A lo mejor han llegado a una edad adulta en la cual esta persona se ha hecho cargo del cuidado de sus padres o de alguno de sus padres e inconscientemente pasan a ser sus hijos. O a lo mejor desde pequeña se ha tenido que hacer cargo de cuidar, procurar o vigilar a alguno de sus padres o ambos. Como por ejemplo, una madre que manda desde muy pequeña a su hija por el padre que se encuentra, por ejemplo, alcoholizado en una cantina. Esa niña está haciendo el papel de una madre que va por el hijo que se ha portado mal y que incluso se encuentra en un estado donde corre peligro su vida. Esta niña incluso tiene que proteger a su padre para que no se lastime. Además, su madre, que fue quien la mandó, le está dando toda esa carga de responsabilidad, ya que ella, por su sufrimiento e inmadurez emocional, no se puede hacer cargo de la situación. Esta niña toma la responsabilidad de la madre, pasa a tomar el lugar de la madre en el nido, en el hogar, y ella termina siendo la mamá de sus propios padres, porque ellos no se pueden hacer cargo de sus emociones, de sus responsabilidades, ni de ellos mismos.
También en muchas ocasiones para el inconsciente de la mujer, el marido o pareja pasa a ser su hijo, ya sea porque el hombre tiene una conducta muy infantil e inmadura y ella tiene que ser la responsable de la casa, quien ponga el orden y las reglas. O siguiendo con el ejemplo de la niña, cuando esta niña crece, se casa con un hombre igual que su padre, alcohólico e irresponsable, y como con su padre, ella lo tiene que cuidar y hacerse cargo de él, e incluso ella es la que se hace responsable de todos los gastos de la casa y de su marido. Y como para su inconsciente, su esposo es su padre y su padre es su hijo a quien tiene que cuidar y proteger, automáticamente su esposo pasa a ser su hijo, a quien cuida, protege y además mantiene como un hijo. El seno derecho en mujeres diestras tiene que ver con la pareja o con los colaterales, con los hermanos, con los amigos, con el trabajo. Y muy importante, con el sentir la protección del macho. Muchas veces un conflicto en el pecho derecho nos lleva a un tema de malos tratos, que pueden ser reales o simbólicos, que pueden ser activados por las memorias o información inconsciente que programan a la persona. Como por ejemplo, un esposo que un día llega del trabajo y en lugar de llegar y saludar a su esposa, en lugar de darle un beso, se va directamente a la habitación a encerrarse. Y ella en ese momento se empieza a sentir muy estresada. Empieza a tener ese diálogo interno de ya no me quiere dar un beso, de seguro tiene otra, no le importo. Y lo que realmente está pasando es que su esposo tuvo un mal día en el trabajo y sigue estresado por lo que pasó. E incluso su mente solo está pensando en cómo solucionar su problema y lo que quiere es estar solo en ese momento para poder relajarse. Para que esta mujer haya reaccionado de esa manera, con ese sentimiento de no le importo, de seguro tiene otra, posiblemente en su historia familiar los hombres han sido infieles a sus esposas y ha habido mucho sufrimiento por eso. Y cuando ella percibe el comportamiento de su marido, se activan esos programas, esas memorias de lo que vivió su madre, su abuela o su bisabuela, y por eso es que en automático actúa de esa manera y sacando esas conclusiones. En las mujeres zurdas es al revés. El seno izquierdo está relacionado con conflictos con la pareja, con el sentir la protección del macho, y el seno derecho con conflictos relacionados con los hijos reales o simbólicos. Pero en cualquiera de los casos, el cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital importancia para nosotros. E incluso esos conflictos se han heredado de generación en generación hasta que la persona que lo experimenta logre trascender esa información, logre tomar conciencia y tomar nuevas decisiones en su vida. A continuación, te platico un caso real de una mujer que fue diagnosticada con cáncer de mama en su seno izquierdo. Esta mujer un día salió con su esposo y con su hijo de 6 años de compras al mercado. Mientras su marido y ella estaban eligiendo la fruta que comprarían, el niño suelta la mano del padre y ve que al otro lado de la calle hay un puesto de juguetes y se va corriendo hacia ese puesto. Los padres se dan cuenta y se van corriendo detrás de él. Pero al momento de que el niño cruza la calle, justo en ese momento va pasando un carro a una velocidad más fuerte de lo permitido en esa zona. El chofer, al ver al niño, frena lo más rápido posible y el carro queda a centímetros del niño. El niño se queda paralizado de la impresión y sus padres llegan, lo abrazan y lo llevan a la banqueta a un lugar seguro. Esto para los padres como para el niño fue un shock. Un impacto emocional muy fuerte. El padre logra calmarse al abrazar a su hijo, pero la madre llora inconsolable, como si hubieran atropellado a su hijo. Está muy asustada y no puede contener su llanto. Sigue muy asustada e incluso más tarde le tuvieron que dar medicamento para que se pudiera calmar un poco y relajarse. Semanas después de que pasó esta situación con el pequeño, esta mujer se da cuenta que hay algo extraño en su seno izquierdo y decide ir al doctor. Le hacen los estudios correspondientes y una semana después le diagnostican cáncer de mama. Su inconsciente biológico, a través del cerebro, quien recordemos es quien gestiona y manda la señal a todos los demás órganos,
semanas atrás, durante el evento traumático donde su hijo es casi atropellado, manda la señal que hay peligro de muerte, que hay que proteger al hijo. Y como el pecho, los senos o mamas están relacionadas en nuestro inconsciente biológico con la protección, el cerebro manda la señal de que es necesario hacer más eficiente la función de esa parte del cuerpo que tiene que ver con la protección. Y entonces todo el organismo se pone a trabajar y se comienza a hacer una proliferación celular en el seno izquierdo para hacerlo más grande, más eficiente, para que cumpla con su función, para que pueda proteger a su hijo. Para que el cáncer se esté desarrollando en esta mujer es porque aún días y semanas después del acontecimiento, ella lo sigue experimentando, lo sigue reviviendo en su mente. A lo mejor hay momentos en los que se relaja y se siente más tranquila, pero en otros momentos recuerda lo sucedido y como nuestro inconsciente, una de sus características es que es inocente, que es atemporal y no distingue de lo real o imaginario, cada vez que ella recuerda esa experiencia, es como si la estuviera viviendo de nuevo. Revive las mismas emociones y sentimientos que sintió en ese momento cuando su hijo iba a ser atropellado. Y cada vez que lo recuerda, el cerebro manda la señal a todo el organismo de que hay que ayudarla, que hay peligro de muerte, de que se necesita protección y nuevamente es necesario hacer más eficiente el órgano o parte del cuerpo en cuestión, en este caso el seno izquierdo, y se comienza la proliferación celular en el mismo. Y si el marido vivió la misma experiencia que su esposa, ¿por qué él no ha desarrollado cáncer también, por ejemplo, en los testículos? ¿O por qué otras mujeres que también han experimentado una situación similar no desarrollan cáncer de mama? Y la respuesta es por las memorias, por la información del inconsciente. En este caso, el marido claro que vivió el shock, el mismo impacto emocional que su esposa. Claro que él también se llevó un buen susto, pero a diferencia de su esposa, gestionó de manera distinta el conflicto. Él, al momento de abrazar a su hijo y de ver que está a salvo y que no pasó nada, liberó ese estrés y además ya no está recordando ese suceso constantemente, ya que para él esa situación ya se solucionó satisfactoriamente. A diferencia de su esposa, que sigue asustada por lo que pasó y reviviendo la escena en su mente una y otra vez. Pero lo que lleva a actuar a esta mujer de esa manera, de no poder soltar esa experiencia y de seguir asustada, son sus memorias, su información inconsciente de su transgeneracional. Nos dimos cuenta que una de sus abuelas perdió a uno de sus hijos a muy temprana edad, entre los 5 y 6 años de edad, como la edad de su hijo. Esta abuela trabajaba en el campo y se llevaba a sus hijos con ella a trabajar. El más pequeño en una ocasión se quedó dormido en el campo mientras su madre y sus hermanos más grandes trabajaban y el chofer del camión que iba a cargar la cosecha no se percató que este pequeño estaba dormido al lado de un árbol y pasó por encima de él quitándole la vida. Toda la información de ese dolor y sufrimiento que vivió la abuela reside en el inconsciente de esta mujer, con el objetivo de evitar que esto se vuelva a experimentar más adelante. Por eso, esta mujer vivió esta experiencia de una manera muy traumática para ella, ya que se activaron en ella todas las memorias de su abuela. Y nos dimos cuenta además que todavía más atrás en su historia familiar hubo otras muertes de niños pequeños, casi de la misma edad que su hijo, a causa de accidentes trágicos. Esta mujer, al darse cuenta de esto, al tomar conciencia de esta situación, se dio cuenta que esa información no es suya, que esa información le pertenece a su abuela y a sus ancestras, que ella se puede permitir hacerlo distinto. ¿Y cómo sería hacerlo distinto? Bueno, ella se dio cuenta que a diferencia de lo que se vivió allá atrás, ella no perdió a su hijo, que ella tiene la oportunidad de abrazarlo, de amarlo, de cuidarlo, y que conscientemente se puede permitir liberarse de esa situación, que ya la puede soltar como su esposo, y que si en algún momento determinado, por alguna situación, se recuerda o se habla de esa experiencia, puede darse cuenta que su hijo está bien, que está a su lado,
y que fue eso, solo una experiencia. Ahora esta mujer, ya con conciencia de lo que realmente estaba pasando en su mente inconsciente, está llevando su tratamiento necesario para el cáncer de mama con una mayor tranquilidad, sin tanto estrés, y además pudo cambiar su percepción de su enfermedad, ya que gracias a este cáncer pudo trascender de manera consciente lo que allá atrás sus ancestras no pudieron, y le ha dado una nueva información a todo su clan que servirá mucho a las futuras generaciones. Otro caso es el de una mujer que fue abandonada por su marido. Esta mujer se encontraba en casa por la noche viendo televisión. Su marido llega del trabajo, se pone frente a ella y le dice que está enamorada de otra mujer, que a ella ya no la ama y que quiere el divorcio. Esa misma noche el marido toma sus cosas y se va. Esta mujer vive ese conflicto en términos de desprotección en el nido, ya que ella siempre ha dependido de su marido para sentirse segura y protegida. En el inconsciente colectivo, el nido para la mujer siempre será su pareja y su hogar, donde se sienta segura para poder tener y sustentar a su familia. El hombre siempre se orienta al exterior a buscar el alimento y proteger el nido, mientras que la mujer está orientada al interior, al nido en sí. Esta mujer, en el momento que su esposo se va de la casa, empieza a experimentar un fuerte estrés. Y todos sus pensamientos van enfocados a ¿qué voy a hacer? ¿Quién va a cuidar de mí y de mi hija? No puedo sola, necesito que alguien me ayude. Y si alguien se quiere meter a la casa y yo estoy sola con mi hija, ¿qué voy a hacer? Esta mujer no se enfoca en que su marido tiene otra mujer y que ya no la ama, sino en que se quedará desprotegida y no puede hacer nada para evitarlo. No sabe a quién pedir ayuda. Un par de semanas después, esta mujer empieza a desarrollar cáncer de mama en su seno derecho. Ella y su hija se van a vivir a casa de su madre y durante todo ese tiempo ella sigue experimentando esa sensación de soledad y de sentirse desprotegida. Semanas después de recibir el diagnóstico, también empieza a desarrollar cáncer en el seno izquierdo, ya que ahora su mayor miedo es ¿quién va a proteger a mi hija si yo muero? Al igual que en el caso anterior, el inconsciente biológico de esta persona, al estar viviendo este conflicto, lo que hace es hacer más eficiente esa parte del cuerpo que para el inconsciente está relacionada con la protección. Es como si le dijera, no te preocupes, yo te ayudo a solucionar esto. Si te sientes desprotegida, yo te protejo. Si tu hija necesita protección, yo te ayudo a que la protejas. Y da la orden de hacer más eficiente la función de los senos a través de una proliferación celular, a hacerlos más grandes para que puedan proteger. Para que esta mujer haya experimentado esa situación de esta manera, es muy probable que allá atrás las mujeres de su clan hayan sufrido abandono por parte de sus parejas y hayan sufrido mucho por eso, tanto ellas como sus hijos. Tan solo esta mujer de niña vivió el abandono de su padre, ya que él también dejó a su mamá por otra mujer y su madre cayó en una fuerte depresión al grado que ella escuchó a su madre decir en varias ocasiones que se quería morir. Ahí su inconsciente relaciona el abandono del marido con la muerte. Y si nos vamos más atrás en la historia de los abuelos, nos damos cuenta que el abuelo muere y para el inconsciente la muerte de un padre para un niño es igual que abandono. Y al poco tiempo la abuela muere también o se deja morir, ya que cayó en una profunda depresión por la pérdida de su marido. Los hijos son separados y cada uno es llevado a vivir con alguno de sus tíos o parientes. También imaginemos el sufrimiento de esos niños por la muerte de sus padres y además por ser separados de sus hermanos. Al conocer estas historias, al tomar conciencia de esta situación, esta mujer puede darse cuenta que esas memorias que se activaron en su inconsciente le pertenecen a su abuela, ya que ella sí murió cuando su marido faltó y que además está repitiendo la historia de vida de su madre. Al ver esto, ella tiene la oportunidad de elegir hacerlo distinto, dándose cuenta que su seguridad no depende de nadie más que de ella misma y que al afrontar esta situación con valentía, también le estará enseñando a su hija a afrontar las situaciones difíciles en su vida.
esta mujer comienza a tomar su tratamiento ya con otra actitud, ya que pudo comprender desde dónde se generó esto y que este cáncer es la gran oportunidad que le da la vida para poder sanar a su transgeneracional, a su hija y a las futuras generaciones. Empieza a afrontar esta situación desde una nueva percepción, con una actitud de empoderamiento y responsabilidad de hacerse cargo de ella misma y de su hija. Espero que esta información haya sido de utilidad para ti. Me dio mucho gusto que me acompañaras el día de hoy. Te invito a que compartas esta información que puede beneficiar a otras personas. También te invito a que te suscribas a mi canal y me regales un me gusta a este video. Si hay algún tema que te gustaría que hable en un siguiente video, por favor escríbeme en la caja de comentarios y con mucho gusto lo tomaré en cuenta. Te mando un fuerte abrazo.